Hola, ¿cómo estamos? Buenas tardes acá desde Ecuador. ¿Cómo está, doctor Manuel? ¿Desde dónde nos saluda usted? Nos saluda desde México, ¿verdad? ¿Qué tal? Buenas tardes. Así es, desde México. ¿Qué hora es allá en México? Son las 11:15 Acá son las 12:15. ¿Desde qué parte de México es usted, doctor? del sureste de México, del estado de Chiapas. De manera específica, transmito desde la capital del estado, que es Tuxtla Gutiérrez. Desde Chiapas. Un gusto saludarlo, doctor. Acá estamos desde la ciudad de Machala, en la provincia del Oro, acá en Ecuador. Vamos a comenzar, doctor, con su ponencia. Quiero agradecerle por haber aceptado la invitación a participar en este programa completo de diplomados que han sido pensados exclusivamente para los seguidores de la página Abogada Carolina Ramón y que son totalmente gratuitos para aquellos que son seguidores de la página y todos aquellos que han llevado todas las conferencias internacionales gratuitas desde la pandemia que hemos realizado y que son certificados por algunas instituciones. Entonces vamos a comenzar de manera breve, doctor. Voy a leer su hoja de vida que es muy extensa de una manera rápida para darle paso a que inicie con su ponencia. El doctor Manuel de Jesús Corado de Paz realizó una investigación postdoctoral en la Universidad de Bolonia, Italia, bajo la dirección y tutela del profesor Luca Massetti, doctor en Derecho Público, doctorando en Derecho en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH, máster en Derecho Medioambiental y Sostenibilidad por la Universidad de Castilla-La Mancha, maestro en Derecho Fiscal y en Derecho Civil, maestro en Derecho y Políticas Públicas Ambientales y en Protocolo, Negociación y Relaciones Internacionales por la Escuela Jacobea de Posgrado, maestro en Educación basada en competencias por la Universidad del Valle de México, en Tuxtla, especialista en Justicia Constitucional y Tutela Jurisdiccional de los Derechos por la Universidad de Pisa, Italia, especialista en Justicia Constitucional, Interpretación y Tutela de los Derechos de la Universidad de Castilla-La Mancha, licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México, Campus Tuxtla, la hoja de vida del doctor es muy amplia, como ya lo decimos. Tenemos el grato honor de poder contar con su presencia el día de hoy. Y desde México él nos ha saludado y también queremos agradecer, claro que sí, por poder estar aquí presente este día con el tema procedimientos ante la CIDH y la Corte IDH. Doctor, por favor, vamos a hacerlo de manera didáctica. Vamos a tener 20 minutos y aproximadamente 20 minutos para luego hacer un descanso pedagógico y luego continuamos con la grabación, doctor. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación para compartir pues algunos minutos con su auditorio. Y como bien lo han señalado hace un momento, vamos a hacer referencia a los procedimientos que se siguen ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como ustedes saben, el sistema interamericano de protección de derechos humanos pues se encuentra conformado por estos dos órganos que se encargan prácticamente de monitorear el cumplimiento de las obligaciones que asumen los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos. En este escenario, no vamos a tratar de manera muy breve también, de manera muy general, de hacer referencia a este sistema de peticiones y casos que se desarrolla dentro de la esfera competencial de la Comisión Interamericana y ya en un segundo momento hacer algunos comentarios en torno al procedimiento que lleva a cabo la Corte Interamericana. Partamos entonces de la primera referencia, vamos a centrarnos en el ámbito de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El procedimiento vinculado con este sistema de peticiones y casos que se sigue ante este órgano del sistema se puede iniciar por cualquier persona o bien por un grupo de personas. También lo puede hacer alguna entidad gubernamental que esté reconocida en uno o más estados que sean miembros de la Organización de Estados Americanos, quien a su vez podrá designar en la propia petición o bien en un escrito distinto a un abogado o a cualquier persona para que lo represente ante la Comisión Interamericana. Estas peticiones pueden presentarse a nombre propio, ¿no? O bien o en el de tercera persona. Esto obviamente vinculado con las presuntas violaciones
de algunos de los derechos humanos que estén reconocidos en diversos instrumentos de carácter internacional que incluso tienen una naturaleza distinta. Podemos hablar desde la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Ustedes sabrán que esta data del año 1948. Y a partir de esta declaración, que además tiene un carácter no vinculante, dada su naturaleza, comienza también a desarrollarse lo tocante a nuestro sistema en conjunto con la propia Carta Fundacional de la OEA, que también data de ese año, si ustedes recuerdan. Esto ocurre en Bogotá, ¿no? A finales de abril, principios de mayo de 1948. Pero también vamos a encontrar referencias, por supuesto, en este instrumento que se considera prácticamente la columna vertebral del sistema interamericano, que es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, que data de 1969. Y además tenemos los protocolos adicionales a este pacto, como es el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, también conocido como Protocolo de San Salvador, el protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena de muerte, adoptado en Asunción, el primero en 1988, este en 1990, y todo este corpus juris interamericano que se vincula prácticamente con instrumentos que ya son sectorizados, ¿no? Algunos temas específicos como tortura, como desaparición forzada de personas, lo tocante a la violencia contra las mujeres, por mencionar solamente algunos de ellos. De tal manera que la comisión también va a encontrar la posibilidad, ¿no?, de iniciar la tramitación de una petición motu propio. Sin embargo, esto generalmente no ocurre, ¿no? Generalmente nos vamos hacia los escenarios mencionados previamente. Y estas peticiones pueden presentarse contra uno o más estados que sean miembros de la OEA, que estime, obviamente, que se han violado derechos humanos contemplados en los instrumentos ya mencionados. Y esta violación puede ser de diversas formas, puede ser por acción, puede ser por omisión o puede ser por aquiescencia. Es decir, no solamente procede en contra de violaciones que deriven de un hacer o de un actuar del Estado o sus agentes, sino que también procede contra aquellas derivadas de su consentimiento tácito o bien de su falta de actuación. Esto, por supuesto, cuando existe esa obligación de llevar a cabo ciertas conductas por parte del Estado y que, por supuesto, no se realizaron. También es importante en este primer rubro señalar que el peticionario podrá desistirse en cualquier momento de su petición o caso. Sin embargo, aquí vamos a encontrar ciertos escenarios que se pueden presentar, ¿no? En el caso de que la comisión pues lo analice, lo podrá archivar si lo estima procedente, o bien podrá continuar con el trámite, esto en interés de proteger un derecho determinado. Tiene las dos opciones la comisión, de tal forma que ese desistimiento pues tiene ciertos matices a lo que generalmente ocurre en el ámbito interno cuando hablamos de esta figura de carácter procesal. También partimos en este sentido de los propios órganos que integran a la comisión, ¿no? Cuando hablamos de esta tramitación inicial de una petición que se presenta ante este órgano, siempre y cuando satisfaga los requisitos que se establecen en el estatuto de la propia comisión y en el artículo 28 de su reglamento, pues le va a corresponder a la Secretaría Ejecutiva, ¿no?, hacer esta verificación y darle entrada prácticamente, registrarla, ¿no?, hacer constar también lo relativo a la fecha de recepción, el acuse de recibo al peticionario. Esto en el sentido de que si no se reúnen estos requisitos, la Secretaría Ejecutiva puede solicitar al peticionario o en su caso a su representante que los complete. Aquí también hay que hacer una precisión. En el caso de este procedimiento que se sigue ante la Comisión Interamericana y en términos generales, cuando hablamos de procedimientos vinculados con derechos humanos, hay una disminución de las formalidades que se exigen, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que se busca es precisamente atender la esencia, la sustancia, el fondo del asunto como tal,
al tratarse pues de presuntas violaciones de derechos humanos. Se privilegia el fondo sobre la forma. En este sentido, ¿no? Si la petición, por ejemplo, expone hechos distintos o si se refiere a más de una persona o a presuntas violaciones sin conexión, ya sea en el tiempo o en el espacio, la Secretaría Ejecutiva puede desglosarla y tramitarla en expedientes separados, siempre que se reúnan estos requisitos que ya hemos mencionado, ¿no? Y por otro lado, ¿no? El caso contrario, ¿no? Si dos o más peticiones están referidas a los mismos hechos, involucran a las mismas personas, revelan el mismo patrón de conducta, estas pueden acumularse y pueden ser tramitadas en un mismo expediente. Por supuesto, en ambos casos se debe notificar, ¿no? a los peticionarios, ya sea la separación o bien la acumulación. Otro aspecto que es importante identificar en este procedimiento que se sigue ante la Comisión Interamericana es la admisibilidad o bien inadmisibilidad de peticiones. Una vez que ya se ha satisfecho lo tocante a los requisitos que establece el artículo 28 del reglamento de la Comisión, la Secretaría Ejecutiva transmite las partes pertinentes al Estado, manteniendo en reserva la identidad del peticionario, salvo que éste autorice que su identidad sea revelada. Y para ello vamos a entender que esto no implica que se esté prejuzgando prácticamente acerca de la decisión de admisibilidad. Todavía no se ha llegado a este punto. Una vez que se realice esta solicitud de información, el Estado debe presentar su respuesta dentro del plazo de 2 meses. Estos contados a partir de la fecha de transmisión. Y aquí puede haber también la posibilidad de una prórroga previa a la evaluación de la solicitud por parte de la Secretaría Ejecutiva. Aquí el tema de la prórroga, en términos generales, no podrá exceder de 3 meses contados a partir de la fecha de envío de la primera solicitud. También vamos a encontrar algunas salvedades que eso se va a ir presentando en diversos escenarios del procedimiento cuando se trate de casos de gravedad, de urgencia, ¿no? O cuando se considere que la vida de una persona o su integridad personal se encuentra en peligro real e inminente. Aquí va a haber, obviamente, una disminución de estos plazos, ¿no? Haciendo referencia a la pronta respuesta por parte del Estado. Previo a que la comisión se pronuncie respecto de la admisibilidad de la petición, puede solicitar, ¿no? Puede invitar a las partes incluso a presentar observaciones adicionales que pueden ser por escrito o incluso se puede llevar a cabo una audiencia para tales efectos. Estas consideraciones y cuestionamientos a la admisibilidad de la petición se deben de presentar desde el momento de la transmisión de las partes pertinentes al Estado hasta antes que la comisión adopte la decisión sobre la admisibilidad. Aquí también vamos a encontrar obviamente diferencias en cuanto a los procedimientos que nosotros conocemos en el ámbito interno. Si ustedes se dan cuenta, esto que vemos en el caso del sistema interamericano, pues tiene sus propias particularidades, ¿no? Incluso al hablar de este informe de admisibilidad e inadmisibilidad, pues sabemos que previo a ello se tuvo que haber hecho de conocimiento del Estado para que éste presentara lo que considerara conveniente. Para decidir sobre esta admisibilidad, lo que va a hacer la comisión es verificar si se han agotado estos recursos internos, siempre y cuando sean oportunos, sean eficaces, recordando que el sistema interamericano es subsidiario o complementario, no viene a sustituir, sino que viene a complementar, de tal forma que en un primer momento debemos agotar los recursos internos. Por supuesto, vamos a encontrar salvedades, ¿no? Por ejemplo, que no se contemple dentro del ámbito interno algún recurso que satisfaga estas características de oportunidad, de eficacia, o bien que exista una demora, ¿no? Injustificada, podemos saltar prácticamente, ¿no? al sistema interamericano. Aquí también es importante mencionar que si el peticionario alega no tener la posibilidad de comprobar este agotamiento de recursos internos, la carga de la prueba le corresponde al Estado. Es el Estado, pues, quien deberá demostrar
que estos recursos internos no han sido agotados, salvo que esto pudiera deducirse del propio expediente. Una vez que la presunta víctima ha sido notificada de la decisión que agota estos recursos internos, se cuenta con 6 meses para presentar su petición ante la Comisión Interamericana. Eso es importante también para que esté en condiciones, pues, de comenzar este sistema de peticiones y casos. También podemos encontrar algunos escenarios vinculados con duplicación de procedimientos, ¿no? Ya sea porque se encuentre pendiente otro, ya sea ante un organismo internacional gubernamental, de que sea parte del Estado en cuestión, o bien porque se reproduzca sustancialmente otra petición que esté pendiente o que ya ha sido examinada y resuelta por la comisión, o incluso por otro organismo internacional gubernamental. En este caso, la comisión no considerará la petición, excepción que ese procedimiento que se sigue ante el otro organismo se limite a un examen general sobre derechos humanos en el estado específico. Y es decir, que no se haya involucrado prácticamente en los hechos específicos o no conduzca a un arreglo efectivo. En esos casos podemos encontrar también una salvedad, o bien que el peticionario ante la comisión sea la presunta víctima o algún familiar, mientras que en el otro procedimiento sea un tercero o bien una entidad no gubernamental, sin que cuente con la representación de esta presunta víctima. Entonces también tendremos una excepción y podrá, pues, ser conocido por la Comisión Interamericana. La inadmisibilidad se va a centrar solamente en aquellos casos en que no se expongan los hechos que caractericen la violación, ¿no? La presunta violación de derechos consagrados en esos instrumentos que hemos mencionado en un inicio, o que sea manifiestamente infundada o improcedente, esto a partir de la propia exposición que realice el peticionario o incluso el Estado, o si esta inadmisibilidad o improcedencia resultan de una información o prueba sobreviniente. En estos casos tendremos, pues, un informe de inadmisibilidad. Es importante también que una vez que se ha adoptado este informe de admisibilidad, tengamos claro que la denominación va también a modificarse. Ya no hablaremos de una petición, sino que comenzaremos a hablar de un caso. La petición se registra ya como caso una vez que ha sido adoptado el informe de admisibilidad, y es en este momento en donde se inicia el procedimiento sobre el fondo, de tal manera que este informe de admisibilidad aún no prejuzga, ¿no?, sobre lo tocante al fondo del asunto, que implica el hecho de que exista o no exista violación de derechos humanos. Enseguida vamos a encontrar también ya lo tocante a esta última etapa que guarda relación con el fondo del asunto, ¿no? Una vez que se abre el caso, la Comisión Interamericana establece un plazo de 3 meses para que el peticionario presente sus observaciones, ¿no? Estas ya obviamente en cuanto a la esencia, el fondo del asunto. Estas se transmiten a su vez al Estado para que también realice lo propio dentro del mismo plazo, en el entendido que también existirá la prórroga que mencionábamos hace un momento, a partir de la evaluación que realice la Secretaría Ejecutiva en cuanto a las solicitudes formuladas. Sin embargo, esta prórroga no podrá exceder de 4 meses contados a partir de la fecha del envío de la primera solicitud. Aquí cabe mencionar que los hechos alegados en la petición cuyas partes hayan sido transmitidas al Estado en cuestión se presumirán verdaderos si el Estado no aporta información relevante para controvertirlos. Esto dentro del plazo que se le otorga y que es fijado por la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Antes de que se pronuncie la comisión respecto del fondo, también va a fijar un plazo para que las partes manifiesten su interés en iniciar el procedimiento de solución amistosa, recordando que este procedimiento, pues, puede llevarse a cabo en cualquier momento del procedimiento de este sistema de peticiones y casos, ¿no? Esto a partir
generalmente del acercamiento que hay entre el Estado y las presuntas víctimas. E incluso les diría que este procedimiento pues comúnmente comienza a desarrollarse una vez que ya se cuenta con el informe sobre la admisibilidad. ¿Por qué? Porque ya es donde comenzamos a verificar lo tocante al fondo del asunto. De ser necesario, ¿no? Esto por supuesto a criterio de la propia comisión, esta puede realizar una investigación in loco y para ello pues va a solicitar las facilidades necesarias, ¿no?, al Estado, mismas que deben ser satisfechas por este, a efecto de qué, de que prácticamente la comisión pues acuda al lugar específico, ¿no?, para realizar la investigación correspondiente. Ya para la decisión sobre el fondo del asunto se prepara un informe. En este informe se examinan los alegatos, las pruebas, la información que se obtiene durante las audiencias, en su caso, las observaciones in loco y cualquier otra información que sea de público conocimiento. Las deliberaciones que realiza la comisión se hacen en privado, todos los aspectos del debate son confidenciales y en caso de que el informe no represente, ya sea de manera total o parcial, la opinión unánime de los comisionados, cualquiera de ellos puede agregar su opinión por separado, que es el famoso voto razonable. Para ello, se debe presentar por escrito ante la Secretaría Ejecutiva entre los 30 días posteriores al periodo de sesiones en el cual se haya adoptado la decisión correspondiente. Las actas que se deriven de estas deliberaciones únicamente van a referirse al objeto del debate y la decisión aprobada, y los votos, obviamente, que se hayan emitido, esos votos razonados que mencionábamos hace un momento, así como las declaraciones que se hayan efectuado para tal efecto. Después de esta deliberación y del voto sobre el fondo del caso, si no hubo violación en un escenario específico, pues la comisión así lo manifiesta en su informe sobre el fondo, se transmite a las partes y será publicado e incluido en su informe anual. En caso de que sí se estableció una o más violaciones, la comisión va a preparar un informe preliminar con las proposiciones, las recomendaciones que considere pertinentes y lo va a transmitir al Estado en cuestión, fijándole un plazo para que informe sobre las medidas adoptadas para cumplir dichas recomendaciones. Si dentro de este plazo de 3 meses, ¿no?, a partir de la transmisión del informe preliminar al Estado, este asunto no ha sido resuelto o no ha sido sometido a la decisión de la Corte, la Comisión podrá emitir por mayoría absoluta de votos un informe definitivo que contenga su opinión y las conclusiones finales y recomendaciones. Este, de igual forma, deberá ser transmitido a las partes, quienes van a presentar en un plazo establecido por la propia Comisión la información vinculada con el cumplimiento de estas recomendaciones que deberán ser evaluadas por la comisión, considerando obviamente la información disponible y también por mayoría absoluta de votos se va a decidir sobre la publicación de este informe definitivo, así como la inclusión en el informe anual que presenta la comisión ante la Organización de Estados Americanos. Esta parte final, pues prácticamente nos va a llevar a la posibilidad de que la comisión pueda someter un caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de los estados que han ratificado la Convención Americana. Recuerden que aquí hay una declaratoria en la cual se acepta la competencia contenciosa de la Corte. No basta con ser miembro de la OEA, no basta con ser parte de la convención, sino que además se debe de aceptar la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y a partir de ese momento estaríamos ya prácticamente en el segundo escenario, en el cual pues ya comienza a desplegarse la función de este segundo órgano del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hasta aquí tendríamos prácticamente el procedimiento que se sigue ante la Comisión Interamericana. Muchas gracias, doctor Manuel. Si alguien aquí dentro de la sala desea realizar alguna pregunta antes de
de tomar la palabra y realizarle una pregunta al doctor, por favor, puede levantar la mano. Mientras tanto, voy a realizar una pregunta, doctor. Quiero agradecerle por su exposición y como ya lo dije, vamos a hacer un breve receso de unos 5 minutos aproximadamente. Yo le voy a enviar el link por interno para que se vuelva a conectar y también a los grupos de WhatsApp les voy a enviar el link. Doctor, voy a realizarle una pregunta. ¿Qué opinión merece usted que la prensa muchas veces decide, entre comillas, qué caso de conmoción social o no se hace visible ante la ciudadanía? Es decir, si a un medio de comunicación le interesa que cierta noticia salga a la luz, caso de conmoción social en cuanto a violación de derechos humanos salga a la luz, pues lo hace público, lo expone, lo hace mediático, y hay muchos casos que muchas veces no salen a la luz, que son casos trágicos también donde se han violentado derechos humanos. ¿Qué opinión le merece esto que la prensa, el cuarto poder, tenga de alguna manera incidencia o no en cuanto a conocer estos casos de conmoción social? Bueno, esto juega con el tema de la libertad de expresión de entrada. Sabemos que en este sentido, pues no podemos limitar o no podemos acotar, ¿no? O definir incluso qué es lo que se va a hacer público por estos medios de comunicación o qué es lo que no se va a hacer público. De entrada, ¿no? La incidencia ahora que tenga ese efecto mediático en las resoluciones, por ejemplo, de las personas juzgadoras o en el propio devenir de un procedimiento, de un proceso específico, eso ya es otra cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que estas personas juzgadoras, pues, deben de ser imparciales, deben ser independientes, es decir, no deben de verse presionadas incluso por temas mediáticos, aunque hay que señalarlo también, en algunas ocasiones, pues sí hay un efecto prácticamente en el momento de que ya un caso en particular se traslada a estas esferas y sí hay cierta presión social. Aquí, ¿qué es importante? Pues al final del día, que estas personas juzgadoras pues realicen su labor en los términos que deben hacerlo, ¿no? Y soportar muy bien sus decisiones en caso, ¿no? De que, con mayor razón, en caso de que no vaya en el sentido que la propia, los propios medios, ¿no? En cierta medida han ido definiendo el cauce, porque sabemos que en muchas ocasiones se estigmatiza incluso a alguna persona, ¿no? A través de estos medios y tal vez ya en el análisis del caso particular, pues no hay elementos suficientes tal vez para una sentencia de condena. Entonces aquí es importante que hablemos de personas juzgadoras realmente capacitadas, que emitan una resolución conforme a derecho, que además obviamente esté soportada argumentativamente, ¿no? Y además con las diferentes fuentes con las que contamos, es decir, que estemos hablando de una sentencia en este caso, pues lo suficientemente sólida para afrontar esos embates que seguramente van a tener que hacer frente una vez que ya estamos ante un escenario de esa naturaleza. Pero bueno, regresando a la primera referencia, no podemos limitar, digamos, o determinar qué casos son los que al final del día la prensa va a tomar como bandera. Eso, pues obviamente ya dependerá de situaciones muy particulares, ¿no? Doctor, precisamente el punto que usted ha tocado es a donde me iba a referir, donde la persona, el caso al ser mediático, la persona investigada hasta ese momento se termina convirtiendo en juzgado, no solamente por los operadores de justicia, sino incluso por la sociedad de una manera anticipada, por la conmoción que genera este tipo de casos que incluso se convierten en emblemáticos, algunos de ellos, y llegan a instancias internacionales precisamente porque no se ha cumplido el debido proceso. Y resulta que muchas veces estos casos, algunos quedan en impunidad, otros son juzgados, estas personas investigadas de manera anticipada de alguna forma. La víctima es revictimizada y es expuesta al ojo público ante el morbo, ante una serie de factores que terminan incidiendo de alguna manera dentro de un proceso. ¿Qué opinión le merece aquello, doctor? Sí, claro, y esto lo ha referido usted muy bien. Implica una vulneración prácticamente a esas formalidades esenciales del procedimiento, lo que conocemos como el debido proceso, y además a la presunción de inocencia,
¿no? Que eso también es un punto fundamental que debemos de tener presente. Incluso esto en muchas ocasiones ha llevado también a establecer una sinergia ahí entre el propio Estado y las personas comunicadoras, los periodistas, ¿no? Las personas que ejercen esta profesión, para también dotarles de ciertos elementos que les permitan también realizar sus funciones, realizar su labor, sin que transgredan ciertos derechos, ¿no? Por ejemplo, decía hace un momento la exposición pública, la revictimización, la violación a la presunción de inocencia, es decir, cómo estos medios también pueden incurrir en este tipo de escenarios y por ello a veces se genera este enlace, digamos, entre lo público vinculado estrictamente con el Estado y cómo capacita también a estas personas que ejercen el periodismo, que hacen uso pues de la libertad de expresión, pero que también tengan ciertos parámetros que les permitan conocer hasta dónde, sin que puedan a través de esa función también vulnerar derechos. Eso es importante y que puede incidir además ya en un procedimiento o proceso específico, ¿no? Dependiendo del caso. Precisamente, doctor. De manera breve y muy puntual, doctor, una respuesta suya. Yo sé que es muy difícil establecer aquello, pero ¿cómo tanto, bueno, no hablemos de los medios de comunicación porque usted ya lo ha señalado de manera enfática cómo lo harían, pero la comunidad, ¿cómo podría la comunidad tratar de no caer en este círculo vicioso de alguna manera en que la víctima es expuesta y uno comienza a difundir imágenes, comienza a convertirse en un detective privado, en un investigador que ya señala qué es lo que podría haber ocurrido, que si la víctima está vestida de cierta manera, que si tiene antecedentes penales? ¿Qué podría hacer la comunidad y los defensores de derechos humanos para de alguna manera mitigar aquella exposición y aquella vulneración de derechos humanos que terminan o terminamos siendo cómplices al difundir o al no hacer nada con respecto a aquello? Sí, aquí creo que juega en gran medida la confianza también en las instituciones. Creo que se debe de fomentar también dentro de la sociedad en términos generales, que tengan confianza en las instituciones, en la labor que desempeñan. Porque en muchas ocasiones estos escenarios que usted refiere, pues guarda relación precisamente porque no se confía en las instituciones y entonces, además del morbo que ya mencionaba, ¿no? Pues en muchas ocasiones es la propia sociedad la que trata de juzgar, ¿no? Sin tener obviamente la posibilidad o la función propiamente dicha de hacerlo. Pero si tenemos instituciones sólidas, seguramente esto va a disminuir, además de temas de transparencia. Por ejemplo, ahora que hablamos ya de la publicidad prácticamente de las sentencias, ¿no? De ver realmente los argumentos que establecen quienes toman decisiones en estos temas y que sean pues al final del día sí supervisados, ¿no? Sí, en cierta medida vigilados por la propia sociedad. ¿Para qué? Para que el desempeño pues sea de forma correcta y esto lo vamos a establecer a través incluso de los propios órganos que se encargan de la vigilancia, de la supervisión e incluso de la disciplina en el caso de las personas juzgadoras, ¿no? Con esto quiero cerrar nada más esta intervención. Muchas gracias, doctora. Vamos a hacer un breve descanso y vamos a continuar después con los 20 minutos restantes. Muchas gracias.